Bienvenido, Diego. Y el Hola, otro Felipe, profe. bien. Menos mal, pensé que íbamos a estar solo con Felipe Márquez, creo que el que estaba antes. Ya. Entraron justo, se salvaron. Vamos a empezar ahora la clase. Le contaba a tu compañero que lo que vamos a ver el día de hoy es una de las formas posibles para trabajar con interfaces gráficas utilizando el lenguaje C++. ¿Ya? Existen otras formas, pero tienen sus complicaciones. Y lo que vamos a ver ahora también tiene otros potenciales usos, pero vamos a enfocarnos en la parte de interfaces gráficas, que es el set de bibliotecas Qt. ¿Ok? Entonces, la clase de hoy voy a tratar de presentarles qué son las bibliotecas Qt, cómo podemos hacer algunos programas bastante sencillos y fáciles de entender, espero yo, para que ustedes ya empiecen a pensar en las interfaces gráficas también que van a hacer en sus proyectos. ¿Ok? Entonces, primero que todo, les voy a presentar qué es Qt. ¿Ok? Entonces vamos acá. Un segundo. Entonces, acá. Entonces, bueno, voy a empezar esta clase, como les digo, presentándole qué son las bibliotecas estas de Qt. Como hemos visto en esta asignatura, para aquellos que hayan conocido por primera vez el lenguaje C o C++, lo habrán notado durante el transcurso de este ramo, y aquellos que ya hayan tenido la oportunidad de trabajar en otros ramos con él, habrán notado que una de las cosas que más decimos cuando ustedes tienen que hacer un programa sobre C o C++ es, ojo, tengan cuidado cuando, por ejemplo, hacen un certamen, un control, una tarea o un proyecto, tengan cuidado de dónde están compilando. Si ustedes, por ejemplo, compilan en un sistema Windows o en un sistema Linux, pueden haber diferencias importantes que se reflejen en el hecho de que su programa funcione en un sistema y no funcione en otro. ¿Ok? Eso ustedes ya me imagino que lo han vivido. Probablemente si han estado trabajando en los proyectos en distintos sistemas operativos también se han encontrado con esta problemática. Entonces, el lenguaje C++ ha vivido con esta problemática casi desde su nacimiento. Y mientras estaba en auge C++, empezaron a salir otros lenguajes de programación, por ejemplo, uno de los más conocidos en este ámbito es Java, que lo que hizo fue pensar en cuáles eran las complicaciones del lenguaje C++. Por ejemplo, el manejo de punteros. Java quitó el manejo de punteros y ahora todo se maneja en memoria dinámica. Eh, la creación de interfaces gráficas, ¿ya? Entonces, en C++, la verdad que tú tienes que trabajar de manera sistema a sistema, tienes que trabajar el tema de las interfaces gráficas, por lo tanto, una complicación. Mientras que en Java lo que haces es, por ejemplo, definir una interfaz gráfica y esa interfaz gráfica es sencilla de utilizar y no depende mucho del sistema operativo. Y uno de los grandes puntos fue justamente esto, el hecho de que tú tenías que tener tanto cuidado en la forma y las bibliotecas, las funciones que tú utilizabas en tu programa para que funcionaran tanto en C, o sea, perdón, en Windows, en Linux, en Mac, etcétera, porque había una alta probabilidad de que tu programa, si funcionaba en un sistema, no funcionara en otro. ¿Ok? Es por este motivo que nacen un set de bibliotecas que se llaman Qt, o la pronunciación en inglés creo que es Qt, ¿ya? ¿Qué es lo que proveen estas bibliotecas? Estas bibliotecas tratan de solventar, dentro de otras cosas, dos grandes problemas. El primero es ser capaces de hacer interfaces gráficas sencillas sobre el lenguaje C++. ¿Ok? Ese es el primer problema que tratan de solventar. Y el segundo es intentar minimizar la probabilidad de que un programa que tú hiciste en un sistema operativo, por ejemplo en tu Linux, no funcione en un sistema operativo Windows. Es decir, la compatibilidad de códigos entre distintos sistemas. ¿Ok? Entonces, como bien les estoy diciendo ahora, las bibliotecas de Qt son bibliotecas. ¿Ok? Por lo tanto, muchas de las cosas para trabajar con estas bibliotecas son cosas que ustedes ya conocen. Es decir,
Por ejemplo, para agregar algunas funcionalidades van a tener que utilizar include, y para otras van a tener que utilizar alguna etiqueta y otras cosas que vamos a ir viendo en la medida que vamos viendo algunos ejemplos. ¿Ok? Entonces, antes de abrumarlos con la cantidad de cosas nuevas que vamos a ver el día de hoy, vamos a partir con, de hecho, otra cosa, que es, si es que no han instalado ya Qt, que me parece que yo les dije en las primeras clases que trataran de trabajar con con el IDE Qt Creator, que es el IDE por omisión que se utiliza para Qt. Parto diciendo que a pesar de que por ser bibliotecas, ustedes las podrían utilizar en cualquier IDE que ustedes quieran, llámese Visual Studio, y desde el tipo, se me olvidó el otro nombre del otro conocido. Hay otro IDE que es bien conocido, pero bueno, de JetBeans, no me acuerdo. En fin, ustedes pueden utilizar este set de bibliotecas en cualquiera de los IDEs que ustedes prefieran, ¿ya? Pero debido a algunas facilidades que entrega el IDE, que entrega Qt, que es el Qt Creator, en este ramo, yo por lo menos voy a utilizar Qt Creator y por lo tanto las explicaciones y cualquier ayuda que yo les pueda proveer en cuanto al uso del IDE va a ser sobre Qt Creator. Si ustedes me preguntan cómo configurar Visual Studio para que funcione con Qt, yo no voy a saber responder. Así que les recomiendo que utilicen Qt Creator, pero de todas maneras pueden utilizar el IDE que les sea más cómodo. Entonces, para descargar este famoso IDE, basta con que entren a la página oficial de Qt, se van a la sección de Download, y acá tienen que irse a la versión Open Source, que es la que aparece acá. Perfecto. Y acá debería haber algún botón de download. Acá, este de acá. Y con esto van a descargar el instalador. El instalador no es muy complicado de utilizar. Prácticamente siguiente, siguiente, siguiente. Por supuesto, por lo que les acabo de decir, Qt y Qt Creator están disponibles para Linux, Windows y Mac. ¿Ok? Así que no hay ningún problema que ustedes instalen este IDE y sus respectivas bibliotecas en todos los sistemas operativos que existen, o los más populares por lo menos. ¿Ok? Una vez que ustedes instalen el IDE, se van a encontrar con algo de este estilo. Permítanme un segundo que abra el IDE para poder mostrarles cómo se ve este famoso IDE. En el intertanto, la verdad que la versatilidad de las bibliotecas de Qt es tan amplia, ahí se abrió, que incluso permite trabajar en algunos otros lenguajes. Yo por lo menos he trabajado particularmente utilizando bibliotecas Qt sobre Python, así que también existen alternativas de bibliotecas Qt para sistemas Python, y la verdad que son bastante útiles. Entonces, el IDE con que ustedes se van a encontrar va a ser algo de este estilo. Si ustedes ya han trabajado con IDEs hasta este punto, se van a encontrar que varias de las funcionalidades normales de un IDE están acá. Este IDE trabaja por proyectos, entonces cada vez que tú quieras iniciar un nuevo código tienes que crear un nuevo proyecto. Entonces vamos a ver cómo se crea un nuevo proyecto. Van acá a New. Luego seleccionan acá dentro de los proyectos que van a crear una aplicación Qt. Como ven acá existen múltiples opciones de crear archivos individuales e Profe, incluso... Sí, perdón, cuéntame. no se ve el ID. No se ve el IDE, gracias por avisar. Perdón. Debo haber hecho un compartir mal ahí. Y se vio cuando la parte de la descarga, ¿o no? Eso sí. Eso sí. Ya, listo, gracias. Ahora sí, perfecto. Entonces, les decía, bueno, este IDE tiene muchas cosas de las que provee normalmente un IDE. Y como les dije, esto trabaja por proyectos, por lo tanto, tienen que crear un nuevo proyecto para iniciar su código. Ahora, siempre está la posibilidad de crear archivos individuales de bibliotecas, ¿cierto? Etcétera. E incluso, como les digo, acá está la opción de crear aplicaciones Qt para Python, pero en este caso, como queremos crear aplicaciones sobre Qt gráficas, lo que tenemos que escoger acá es una aplicación Qt con widgets. Ya vamos a hablar de qué son los widgets, pero es la forma para crear aplicaciones gráficas de Qt.
Entonces ponemos choose acá. Por supuesto tienen que poner acá algún path donde ustedes quieran guardar su proyecto. Qué sé yo, test, Qt, o que ese directorio. Test. El nombre del proyecto, por supuesto. Acá es súper importante que verifiquen que a donde dice Build System, que quiere decir cómo nosotros compilamos nuestro programa, esté marcada la opción QMake, porque ustedes ya por lo menos han escuchado el concepto de Makefile, y de manera de facilitar el proceso de compilación, Qt, el sistema de bibliotecas Qt, provee una aplicación adicional que es QMake, que lo que hace justamente encapsular el proceso de compilación utilizando bibliotecas de Qt. ¿Ok? Entonces ya vamos a ver cómo encapsula esto, pero es importante que lo tengan marcado acá. Si ustedes simplemente van a hacer una aplicación en C++, por ejemplo, deberían tener marcado CMake o el equivalente que estén utilizando ustedes para compilar. ¿Ok? Entonces, siguiente. Acá ustedes pueden darle el nombre a la primera clase. Esto es muy importante. Qt está basado en bibliotecas sobre C++. Y recuerden, por lo que hemos visto ahora, que la gran gracia que tiene C++ es que es un lenguaje que se puede trabajar con orientación a objetos. Entonces, de forma inicial, Qt, como IDE, Qt Creator, te va a proponer trabajar con orientación a objetos. Por lo tanto, vas a ir creando clases y las implementaciones de los métodos correspondientes para ir integrando tu código. Y por lo tanto, al crear un proyecto, lo primero que te pregunta cómo se va a llamar tu clase principal, ¿ok? De la ventana principal. Entonces, esta clase va a heredar de alguna de las clases principales que provee Qt para el manejo de ventanas, que en este caso son tres: QMainWindow, QWidget y QDialog, ¿ok? De acá, la más relevante de entender es la del medio, QWidget. ¿Por qué? Porque QWidget es la clase que provee las bibliotecas Qt para el manejo general de ventanas. Es decir, cualquier ventana que tú crees en tu programa Qt es un QWidget. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, ventanas como del tipo QMainWindow o QDialog son QWidgets, son clases que heredan de QWidget, pero que agregan algunas funcionalidades adicionales. ¿Ok? Por lo tanto, si tú entiendes más o menos cómo utilizar un QWidget, vas a entender cómo utilizar cualquiera de las otras dos, porque ambas clases heredan de QWidget y agregan algunas funcionalidades adicionales y qué sé yo. ¿Ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, le vamos a poner a esta clase test, por poner cualquier cosa. Y fíjense la manera en que trabaja C++ acá. Bueno, perdón, el IDE de Qt. A pesar de que es la forma que te propone Qt, la verdad que cualquier IDE decente de C++ te va a proponer una forma parecida para trabajar. Es decir, cuando tú creas un programa, vas a partir al menos con tres archivos. ¿Ok? El archivo que tiene el main, el archivo de tu clase, de la definición de tu clase inicial, y el archivo de la implementación de tu clase inicial. ¿Ok? Entonces, el archivo de la definición de tu clase va a ir en el archivo de cabecera, en un punto H. Por norma general, y esto es buena práctica cuando tú vas a programar en C++ en general, todas las definiciones de clases deberían ir en un archivo .h. ¿Ok? Entonces tú deberías tener definida tu clase con sus métodos y atributos en un archivo .h. Más aún, lo ideal sería tener cada clase que tú crees en un archivo .h separado. Eso sería lo ideal. Por supuesto, depende de la implementación que tú estés haciendo, pero por lo general lo que deberías hacer es tener en cada archivo .h una definición de una clase distinta. ¿Ok? Ahora, como en tu punto H va a ir la definición de tu clase, deberías tener en otro archivo separado la implementación de los métodos de la clase. Y este es el archivo que se genera en este caso. Es decir, la definición de la
clase test que va a heredar de QWidget, es decir, de la ventana principal, va a tener su definición en este archivo .h y su implementación en el archivo .cpp. ¿Ok? Perfecto. Ahora, adicionalmente, como vamos a trabajar con interfaces gráficas, y esto es propio de Qt, se crea adicionalmente un tercer archivo, que es este de acá, que es el test.ui. Voy a tratar de simplificar qué es lo que hay dentro de este archivo, a pesar de que vamos a evitar ver cuál es el contenido propiamente tal de este archivo. Los archivos con extensión .ui son archivos que contienen la información de cómo hacer el despliegue de cada ventana, la información gráfica de cómo se va a ver cada ventana. ¿Cómo se almacena esta información internamente? Se almacena en un formato que se llama XML. Aquellos que no conozcan el formato XML, no importa, no es importante. Para aquellos que sí lo conozcan o quieran alguna referencia parecida, la forma en que se ve un archivo XML son etiquetas que tienen un formato muy parecido a las páginas HTML. ¿Ya? Si no entienden este concepto, no importa. Internamente se guarda en un formato la forma en que se despliega la página, que es un formato que se llama XML, que lo entiende el Qt Creator. ¿Ok? Nunca se van a enterar de este formato porque afortunadamente Qt Creator tiene un visualizador que te permite ver de manera gráfica efectivamente cómo se va a ver la ventana a partir de cómo se almacena esta información. Por lo tanto, nunca van a tener que ver las etiquetas ni el formato XML propiamente tal. Así que no se preocupen por esto. Entonces, hasta acá estamos creando la información inicial del proyecto. Le damos siguiente. Acá Qt como IDE provee algunas cosas adicionales. Por ejemplo, si tú quisieras hacer tu programa multilingüaje, ¿cierto? Que estuviera en español, en inglés, en coreano, lo que sea, tú podías agregar los archivos de idiomas para que vayan cambiando las nomenclaturas de tu programa. Podías hacerlo acá, ¿ya? No nos vamos a detener en esto. Acá vienen los kits por los cuales tú vas a crear el programa. Por ejemplo, si tú quisieras crear un programa Qt para celulares, que de hecho se puede hacer, se puede programar para dispositivos móviles, tú tendrías que escoger acá que vas a trabajar con el kit para dispositivos móviles, pero en este caso solo tengo instalado el para computadores y este es el que vamos a utilizar. ¿Ok? Y acá, si tú quisieras hacer la integración con un sistema, por ejemplo, Git, como ustedes que están trabajando con GitLab, podrían hacerlo directamente acá, ¿ok? Entonces, que en este caso no voy a hacer la integración porque estoy haciendo un ejemplo. Entonces, fíjense que al final del día, cuando ustedes terminan de crear el proyecto, se crean todos estos archivos. El main.cpp, que dijimos que es el archivo que tiene la función main, que es finalmente la que ejecuta tu programa. Los dos archivos que tienen la información de al menos una ventana, porque dijimos que íbamos a crear una aplicación gráfica, por lo tanto tiene que tener una ventana, y la información y la definición de clase de esa ventana, y además la visualización de esa ventana, cómo se va a ver, va a estar en este archivo .ui, ¿ok? Además de esto, vamos a tener un archivo adicional, que es este archivo .pro, que tiene la información de tu proyecto, ¿ok? Este archivo es el que es leído por la aplicación QMake para generar el compilado. Esto lo hace totalmente por debajo, así que no tienen que preocuparse de cómo lo hace, ¿ok? Entonces nosotros finalizamos y fíjense que acá se crea el proyecto con las distintas carpetas separadas para cada tipo de archivo. Entonces, por un lado tenemos el archivo .pro, no se fijen mucho en esto, como les digo, es el que tiene la información de cómo hacer el proceso de compilación. Acá pueden distinguir algunas cosas, como por ejemplo, dónde están las fuentes, dónde están las cabeceras, dónde están los formularios, que son aquellos que tienen la información gráfica de cada ventana, en fin. Es el archivo que lee QMake para hacer la compilación. Luego tenemos las cabeceras, que son simplemente archivos .h, que tienen la información de las clases de cada ventana. Tenemos también
el archivo que tiene la función main y también tenemos el archivo de la implementación de las funcionalidades de los métodos de la clase, en este caso test. Y además tenemos el formulario que nosotros dijimos, estos archivos .i, que tienen la información gráfica de cada ventana. ¿Ok? Entonces, si yo, por ejemplo, hago doble clic en el archivo .i, fíjense que lo que me va a mostrar acá es una especie de visualizador de la ventana. ¿Ok? En donde en el lado derecho me va a indicar que la ventana es un objeto que se llama test, que hereda de la clase QWidget. ¿Ok? Y esta es la ventana que aparece acá. Esto de acá es la ventana que se va a mostrar. Al lado izquierdo aparecen distintos elementos que ustedes simplemente pueden arrastrar para incluir en su ventana. Desde layouts, que son simplemente elementos que te permiten organizar cómo se van a distribuir los elementos de tu ventana, hasta algunos elementos que ustedes pueden ir descubriendo en la medida que vayan haciendo pruebas, como botoncitos, containers para archivos, etiquetas de texto, calendarios, relojes, creo que hay hasta una perilla por ahí, en fin. Entonces, por ejemplo, tú puedes agregar botones, puedes agregar, qué sé yo, de estos botones para selección múltiple, checkbox, puedes agregar, qué sé yo, visualizadores numéricos, acá puedes agregar diales que son perillas, ¿cierto? Etiquetas de texto, etcétera, ¿ya? Puedes ir arrastrando distintos elementos sobre la ventana. Fíjense que por cada elemento que yo arrastré se va agregando acá en una especie de diagrama jerárquico cada uno de los distintos elementos donde sale el nombre del objeto y a qué clase pertenece. Acá voy a hacer un pequeño paréntesis para recordarles que es distinto hablar de un objeto que de una clase. Un objeto es algo puntual, mientras que una clase es la generalización del objeto. Por lo tanto, tú puedes tener un checkbox como este, que pertenece a la clase QCheckbox, que provee Qt, pero tú puedes tener distintos objetos que pertenezcan a esa clase de manera gráfica. En este caso, por ejemplo, vamos a tener dos objetos checkbox. El primero se llama checkbox simplemente y el segundo checkbox 2. Pero ambos pertenecen a la clase QCheckbox. ¿Ok? Perfecto, entonces ustedes van a ir agregando los distintos elementos gráficos, les pueden cambiar el nombre, por supuesto, a los objetos, pueden, por ejemplo, ponerle a este checkbox gráfico, por ejemplo, no sé, estoy muy creativo. De esa manera cambias el nombre del objeto, de la variable puntual asociada a este elemento gráfico, ¿ok? Y en la parte inferior, acá abajito, van a ver que al pinchar sobre un objeto se muestra esta parte de acá, que muestra las distintas características del objeto puntual que tú tienes seleccionado. ¿Ok? No voy a explicar cada una de estas porque son, como verán ustedes, muchas, ¿ya? Y cada objeto tiene sus propias características que ustedes pueden ir guardando. Por ejemplo, no sé, si nos vamos a uno de los más sencillos, el cuadro de texto, como este de acá, ustedes pueden cambiar la geometría, por ejemplo, el ancho, el alto, pueden cambiar la posición X, Y, ¿cierto? Que aparece acá. Pueden cambiar el texto, que eso está... Bueno, pueden cambiar el nombre del objeto directamente acá, por ejemplo, ponerle el label 2. Y fíjense que también se cambia acá eso. Pueden cambiar el texto, que eso... Bueno, pueden cambiar la fuente del texto, el tipo de letra, si va a ser itálica, negrita, etcétera. El texto que debería estar... Siempre se me va... Size font. Acá está. El texto, pueden acá agregar un hola mundo, por ejemplo. Y fíjense que acá se va a agregar el texto. También hay algunas cosas que pueden cambiar directamente sobre acá por la pantalla. Por ejemplo, el ancho. Ustedes pueden irlo modificando acá, el alto, qué sé yo. De manera bastante gráfica. Pero tienen ambas opciones para ir modificando las características de cada objeto puntual. Entonces,
En este caso, recuerden que las características de un objeto vienen dadas por sus atributos. Por lo tanto, lo que ustedes están visualizando acá son los distintos atributos de cada elemento gráfico que ustedes agregaron que provienen de cada una de las distintas clases. Por ejemplo, QLabel, ¿cierto? Que es el elemento de cuadro de texto, tiene múltiples herencias. Es un QObject, que es un objeto general de Qt. Por lo tanto, QObject tiene algunos atributos de los cuales se heredan, en este caso, el nombre del objeto. También tenemos que hereda de QWidget, por lo tanto, también es un elemento gráfico. Recuerden, los QWidgets son todos los elementos gráficos. Por lo tanto, hay un montón de atributos que vienen del hecho de ser QWidget, como por ejemplo su posición X, Y, los tamaños, ¿cierto? El tipo de letra, qué sé yo. También por el hecho de ser un QLabel específicamente, tiene el cuadro de texto y algunos otros elementos gráficos que se muestran ahí. En fin, no los quiero abrumar con tanta información. Se pueden hacer distintas cosas con cada uno de estos elementos y en teoría cuando tú termines tú de programar lo que corresponde, bueno, entre paréntesis, esta es la forma en que se visualiza internamente el archivo .ui. Entonces, como les digo, insisto, no es necesario que entiendan qué es lo que está haciendo acá, porque de hecho nunca lo van a cambiar por texto, así que no es necesario. Entonces, una vez que hayan terminado de escribir su código, ¿cómo se compila en el Qt Creator? Súper sencillo. Ponen acá, bueno, tienen que tener todo salvado, guardado, ¿cierto? Y simplemente le dan al play acá y va a empezar el proceso de compilación que es automático. Y se les va a levantar la ventana principal y acá van a poder utilizar los distintos elementos gráficos que aparecen acá y van a tener una ventanita incluso que van a poder jugar. ¿Ok? Por supuesto, a pesar de lo mágico que se vea el proceso de compilación, por debajo estás compilando código C++. Por lo tanto, si cometes errores, por ejemplo, qué sé yo, una variable que no esté definida, y tratas de compilar esto, fíjense que acá les marca inmediatamente el error. Si tratas de compilar esto, acá te van a aparecer mensajes de error del tipo de los que se utiliza en C++. Por lo tanto, a pesar de lo mágico que se vea, no deja de ser un proceso de compilación absolutamente normal. Chicos, hasta acá, ¿hay dudas? Yo no sé cómo, o sea, lo voy a explicar después, cómo hacer el enlace entre el código y... Sí, efectivamente, lo voy a explicar. Vamos a explicar cuál es la forma que tiene de pensar Qt como set de bibliotecas. A pesar de que es un set de bibliotecas, es tan bueno el complemento que tiene con C++ que la verdad que tú puedes utilizarlo como, entre comillas, si fuera un lenguaje más por la lógica que aplica por debajo, ¿ya? Vamos a explicar cuál es esa lógica, cómo unimos finalmente el código con lo que se muestra en la ventana y con las cosas que ocurren en la ventana, ¿ok? Entonces acá vamos a descubrir algunas maravillas que provee Qt como set de bibliotecas, ¿ya? Entonces, quiero saber de lo que se ha mostrado hasta el momento, del IDE, del cómo se utiliza este IDE. ¿Hay alguna duda o consulta? Yo de todas maneras voy a subir un video que es de otro ramo, que hice hace el semestre pasado, que es del ramo de orientación a objetos, en donde explico con un ejemplo, a pesar de que vamos a ver ejemplo acá en la clase, explico también con un ejemplo cómo se crea un proyecto desde cero, ¿ya? Y cómo se van haciendo estos distintos enlaces con el código y las ventanas. Insisto, vamos a ver ejemplos acá también en la clase para que los vayamos desarrollando, pero para que tengan algún material adicional y un ejemplo distinto también. Díganme si hay alguna cosa que no les haya quedado clara. Hasta este punto, chicos. No tengo abierto el chat, no sé si hay alguien que haya escrito en el chat. ¿Dudas, consultas? A mí me surge una duda con respecto a la clase test, Cuéntame. que nosotros lo que estamos haciendo ahora está implementado, o sea, estamos cambiando cosas de la variable test, o la variable Ujú. test es algo que vamos a modificar más adelante.
¿O estamos modificando cosas de la parte de QAPI? ¿A qué te refieres con la variable test? A En la ver, parte porque acá de... hay una clase que se llama test. Acá. Claro, y esa no la modificamos nosotros. Sí. O sea, Sí. o... A ver, cuando tú creas un proyecto, el IE te crea una plantilla inicial de la clase. Que si te fijas en la que aparece acá, crea la clase test, porque tú le dijiste que la clase de tu ventana principal se llamara así, ¿ya? Que hereda de QWidget para que funcione como ventana y te crea algunos métodos y atributos iniciales, que ya vamos a explicar qué son estos métodos y atributos, y de hecho también vamos a explicar qué significa esa frase de ahí. No se preocupen por eso. Traten de desglosar lo que ya entienden, que es una clase llamada test que hereda de QWidget, y acá viene la definición de la clase, que tiene algunos métodos, que tiene el constructor, por supuesto que es el método que tiene que estar, el destructor, ¿cierto? Y un atributo con el que parte. Esa es la definición. Ahora, esta clase que está definida acá, tiene una implementación inicial acá, que es la implementación del constructor y la implementación del destructor, que por supuesto tú las puedes modificar como tú quieras, ¿ya? Y luego, acá en el main, si te fijas, lo que se hace es, no te preocupes de esta línea todavía, partiendo de la siguiente línea, lo que hacemos es crear un objeto que se llama W, que pertenece al tipo de dato test, donde test es la clase que nosotros tenemos creada. Luego, como W es un objeto de tipo test que hereda de QWidget, hereda los métodos y atributos de un QWidget. Por lo tanto, uno de ellos es el método show, que lo que hace es mostrar la ventana en la pantalla, y luego simplemente se ejecuta la aplicación, ¿ya? Entonces, esto es lo que están haciendo, esta línea de acá y esta línea de acá es lo que están haciendo, simplemente es crear una aplicación que funcione sobre Qt, y luego acá con este método se ejecuta. Eso por lo general no lo tienen que cambiar, por lo tanto, créanle a Qt hasta este punto, ¿ok? Lo importante acá es que la clase que tú creaste, que se llama test, creas un objeto de esa clase, luego muestras la ventana para que se vea en la pantalla, y eso es todo. ¿Sí? No sé si ya por ahí tu pregunta o a lo mejor me fui por las ramas. No, sí, Cuéntame, sí, era precisamente eso. Gracias, profe. ya sea a ti por la pregunta. ¿Alguna otra consulta hasta este punto, chicos? Cuéntenme. Perfecto, creo que no hay consultas. Entonces, vamos a hablar ahora un poquito de la lógica que utiliza Qt al momento de programar. Como les digo, a pesar de que está basado, es una biblioteca para C++, agrega algunos elementos en la forma de programar que incluso podrían medio hacerlo considerarse como un nuevo tipo de programación dentro de C++. Me explico. Como Qt, una de las cosas que trata de resolver es la facilidad en cuanto a la programación gráfica, agrega un concepto adicional a la programación orientada a objetos. ¿Qué concepto es este? Es la programación orientada a eventos. ¿Qué es la programación orientada a eventos? Primera cosa, este tipo de programación se implementa en varios lenguajes, ¿ya? Por lo tanto, no es algo exclusivo de Qt. Por lo tanto, lo van a poder encontrar en lenguajes como, por ejemplo, Java, que es el que yo más tengo a la mano. Pero también se puede aplicar en Python, aplicando las bibliotecas que correspondan, ¿cierto? En fin, en variedad de lenguajes. Entonces, Qt, como está orientado también al desarrollo de interfaces gráficas, provee este tipo de programación orientada a eventos. ¿Qué es programación orientada a eventos? Probablemente la forma más fácil de entenderlo es con cómo ustedes están interactuando normalmente con las interfaces gráficas de su día a día. Por ejemplo, cuando ustedes están utilizando su celular y abren una aplicación, ¿cierto? Lo que ustedes hacen es pinchar en el icono de esa aplicación y esa aplicación se despliega, ¿sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Hay un programita en tu celular que está ahí esperando que ocurra algo. En este caso, ocurrió un evento. ¿Cuál es el evento? Tú, en tu celular, pinchaste el icono de una cierta aplicación. Por ejemplo, imagínense que abrieron YouTube, qué sé yo.
Entonces hay un programa que está ahí escuchando, atento a qué son las cosas que ocurren en tu celular. En este caso ocurrió un evento externo, ¿ya? Que es que el usuario del celular pinchó el icono de YouTube. Por lo tanto, tu celular, el programa que está corriendo en tu celular dice, este usuario pinchó este icono, ocurrió este evento, por lo tanto, este evento cuando ocurre yo lo tengo que conectar con la aplicación de YouTube. Por lo tanto, lo que hace tu celular es cuando se pincha el icono de YouTube, levanto la aplicación de YouTube. ¿Ok? Entonces, hay un evento acá, que es, en este caso, el hecho de que yo haya pinchado en ese botón, y hay una acción que yo tomo en base a ese evento, que es levantar la aplicación de YouTube y mostrarte. ¿Ok? Eso ocurre con toda la interfaz gráfica. Cuando tú pinchas la ventanita, el icono este de la X en tu ventana para que se cierre, siempre hay un programa en tu sistema operativo que está atento a que cuando ocurre el evento de pinchar la X de la ventanita, cierre la ventana y se muestre, qué sé yo, el escritorio o lo que haya debajo. Entonces, por cada evento hay una acción que tú tomas. ¿Ok? Qt lo que hace es facilitar la conexión entre un evento, que puede ser gráfico o no gráfico. Por ejemplo, imagínate que el evento, en vez de ser pinchar algo de la ventana, sea que haya transcurrido 5 minutos. Por ejemplo, imagínate aquellos que hayan entrado a las páginas de sus bancos, puede ser que hay un programita que esté escuchando ahí, que esté atento a que pasen 5 minutos sin actividad. Si han pasado 5 minutos, la página se cierra automáticamente para evitar que alguna persona pueda entrar mientras tú no estés en el computador. Entonces, puede no necesariamente incluso el evento ser algo gráfico, puede ser cualquier cosa. Un evento, simplemente. Entonces, Qt lo que hace es facilitar la conexión entre un evento y una acción que tú vas a tomar frente a ese evento. ¿Ok? Y de hecho les voy a mostrar, probablemente sale mejor explicado en otra diapositiva que tengo yo acá, que también se la voy a dejar disponible a pesar de que es de otro ramo, porque la hice yo, así que tengo autoría sobre la diapo. ¿Ok? Vamos a vernos lo que nos interesa, que es cómo se realiza este enlace entre acá, entre los eventos y las acciones que tú tomas. Qt provee un concepto que se llaman signal y slots, ¿ok? Que es lo que aparece en esta diapositiva. Entonces, ¿cuál es la idea? Cada vez que ocurre un evento, se va a emitir una señal. Imagínate que van a haber unas luces parpadeando para el programa. Bueno, se va a emitir una señal. Y esa señal, por supuesto, tiene que haber algún otro programa o algún método o alguna función, lo que sea, que esté atento a que cada vez que se produce esa señal, haga algo. ¿Ok? Entonces, este concepto de señal es lo que se llama en Qt como signal. ¿Ok? Y vamos a ver cómo creamos signals en Qt. Y el concepto del programita que está atento a que ocurra esa señal para hacer una acción es lo que se llama como ranura o slot. ¿Ya? Entonces, los slots de Qt son aquellos programas que están atentos a que ocurra, que se emita una señal para hacer algo. ¿Ok? Y la gracia a través de Qt es que tú puedes conectar una señal, una signal, con un slot. Entonces, cada vez que ocurra que se emite esta señal, se ejecuta el método o la función asociada a este slot. ¿Ok? Perfecto. Entonces, conceptualmente hablando, si lo vemos como parte de la orientación a objetos, vamos a tener algunas funciones que van a ser de tipo signal, señales, que cuando se emiten van a llamar a algunos slots. Y este llamado se va a hacer a través de conexiones entre señales y slots. ¿Ok? Que tiene su sintaxis, etc. Entonces, partamos hablando brevemente de las señales. ¿Ok? ¿Qué son las señales? Son funciones o métodos
que tienen que tener acceso público, ¿ok? Pero que no son ni implementadas y tampoco retornan valores, ¿ok? Entonces, tú en la definición de tu clase, cuando quieres definir una señal en tu clase, simplemente defines una función de tipo signal, pero esa definición no va a tener nunca ni una implementación ni un retorno de datos. ¿Ok? Después vamos a ver por qué. Por ahora, créanme, ¿ya? Cada señal solamente es una definición que no tiene ni retorno de datos ni implementación. Mientras que las ranuras, los slots, son métodos o funciones de C++ que pueden ser llamados normalmente. La única diferencia es que además pueden funcionar como ranuras, como slots, ¿ok? Entonces, un slot va a ser un método de una clase, tal cual lo hemos visto hasta ahora, que puede ser llamado directamente como cualquier método de clase, pero la única diferencia es que además puede conectarse con una señal. Es decir, que cada vez que se detecte la emisión de una señal, se va a ejecutar también este método que es de tipo slot. ¿Ok? Conceptualmente, como les dije, vamos a tener objetos que tienen definidas algunas signals. Podemos también tener también objetos que tienen definido tanto signals como slots. Y vamos a tener conexiones entre las señales de un objeto y los slots de otro. Una señal puede estar conectado a tantos slots como se te dé la gana. Es decir, tú puedes conectar una señal 1 y decir cada vez que se emita esta señal voy a llamar a esta acción, a este slot, a este slot, a este slot y a todos los que tú quieras. ¿Ok? Entonces no hay ningún problema con hacer esto. Perfecto. Hasta acá, conceptualmente, ¿hay algunas dudas? Vamos a ir viendo cómo estos temas conceptuales los vamos aterrizando a código a través del ejemplo que está preparado para la clase de hoy. No sé si hay alguna consulta o duda hasta acá. Creo que no. Perfecto. Entonces, vamos a continuar acá. Entonces, miren. Vamos a empezar a ver ahora qué es lo que se habla acá sobre Qt y estos elementos de generación de clase. Entonces, miren. Tenemos que el elemento básico de Qt en cuanto a elementos gráficos son todos aquellos que heredan de QWidget. Entonces van a ver ustedes que todos los elementos gráficos que van a ir apareciendo de alguna manera heredan de QWidget. Por lo tanto, van a haber muchos métodos y atributos que van a estar relacionados con QWidget. ¿Ok? ¿Cuál es una de las grandes gracias que tiene QWidget? Es que tiene dos elementos básicos para el manejo de interfaces gráficas, ¿ok? Que tiene la posibilidad de manejar eventos, ¿ok? Es decir, detectar la ocurrencia de algunos eventos, como por ejemplo puede ser que tú cierres la ventana, que tú presiones un botón, que tú, qué sé yo, escribas en un campo de texto, en fin. Y también tiene acciones de pintado, ¿ok? Eso cumple tanto para los elementos que provee el Qt Creator, así como también para elementos que tú agregues de forma adicional como elementos gráficos. Tú puedes crear tus propios elementos gráficos heredando de un QWidget, pero ahí tú tendrías que estar encargado del proceso de pintado. Se llama pintado al hecho de que tú una ventana la muestres gráficamente en la pantalla, ¿ok? Entonces, algunos de los elementos que heredan de QWidget pueden ser, por ejemplo, QMain Window, QPushButton o cualquiera de QLabel, por ejemplo, QText, que son algunos de los que vimos en el ejemplo recién. ¿Ok? Como dice acá, otro elemento fundamental es la QApplication, que es aquella que va a controlar cómo
se manejan los distintos eventos que estén ocurriendo en el programa Qt. ¿Ok? Como dijimos recién, que Qt implementa programación basada en eventos, tiene que haber algún programita que esté escuchando que cuando ocurre un evento maneja una acción, ¿cierto? Ese programita es la QApplication. ¿Ok? Y acá está la filosofía de Qt, que un evento produce una acción, donde los eventos son los signals, y el elemento, la acción que se gatilla, en este caso van a ser los slots. ¿Ok? Qt la verdad que provee muchas funcionalidades adicionales, pero tampoco es la idea que aprendamos todo lo necesario para Qt, sino que aprendan los elementos básicos para que ustedes puedan ir descubriendo algunos elementos adicionales y vayan utilizando simplemente lo que les sirve. ¿Ok? Perfecto. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, una aplicación. De hecho, yo creo que es más fácil. Sí, ¿saben qué? Voy a irme directamente al ejemplo grande. Creo que es más fácil de entender. Esta ventana la voy a mover para acá. Ahí yo creo. Perfecto. Entonces, miren, acá yo tengo un proyecto creado que es el siguiente. Un segundito. Acá y acá. Perfecto. Entonces, fíjense que acá tengo agregado otro proyecto que se llama Visor. Entonces, les voy a... Ahí cerré el otro. Les voy a mostrar qué es lo que hace este programita y después vamos a ir desglosando el código para que lo vayamos entendiendo más. Entonces, la forma que tenemos que ejecutar esto, vamos a darle play a esto. Y fíjense que acá tenemos una ventana con un visor que tiene un scroll. Fíjense acá. ¿Ok? Lo que vamos a hacer acá es cargar una foto y tenemos la posibilidad de cargar una foto y mostrarla por pantalla, como se ve acá. ¿Ok? Entonces, este proyecto que está mostrado acá como ejemplo, que de hecho también lo voy a subir a la página de Aula para que ustedes puedan jugar con esto. Lo que hace simplemente es mostrar una foto donde nosotros podemos seleccionar dónde se encuentra la foto. ¿Ok? Entonces, tratemos de desglosar este código. Vamos a partir por el main. Fíjense acá que el main parte con dos argumentos, uno que se llama argc y argb. No sé si esto lo hemos mencionado antes, me parece que sí, pero no está de más mencionarlo de nuevo. Que cuando tú creas una aplicación en C++ en general, tú tienes la posibilidad de indicarle argumentos de entrada a tu programa. ¿Ok? Es decir, al momento de, por ejemplo, que si yo escribir ejecutable, ¿cierto? Como aparece acá, ¿cierto? Y tú ejecutar tu código, tú además le puedas dar algunos parámetros de entrada a tu programa. Entonces, imagínate que tu ejecutable lo que haga es sumar dos números, entonces tú podías decirle, el programa suma, y lo que hace es sumar el primer número de entrada con el segundo. Por supuesto, yo no tengo ningún código creado acá que haga eso, pero lo que está haciendo si estuviera creado este programa sería tomar estos datos de entrada, el 10 y el 20, y sumarlos, si yo ejecutara esto. Entonces, ¿cómo hago para yo recibir este 10 y este 20 que yo estoy poniendo por entrada? Bueno, ese 10 y ese 20 se reciben a través de estos dos parámetros. argc lo que hace es contar cuántos parámetros de entrada yo tengo, donde los parámetros de entrada van a quedar separados son aquellos que van separados por un espacio. Entonces, en este caso, argc valdría 2, porque yo puse dos parámetros de entrada. Y RGB es un puntero a string,
¿cierto? Es un arreglo de punteros a string, donde cada posición tiene cada parámetro de entrada. Entonces, en la primera posición yo tendría un string que tendría el valor 10, y en la segunda posición yo tendría un string que tiene valor 20, ¿ok? Por supuesto, en este caso particular del programa Qt que estamos haciendo, no tenemos parámetros de entrada, por lo tanto no es necesario utilizar estos argumentos, ¿ok? Entonces, lo que hacemos acá es crear la aplicación, la coapplication, que es la que va a estar escuchando la realización de eventos. Creamos la ventana principal que pertenece a una clase que se llama visor, ¿ok? Que la vamos a mostrar más adelante. Y le damos algunas características iniciales, como por ejemplo, moverla a la posición X, Y que aparece acá, que es 300 por 300. Y luego muestro por pantalla y termino ejecutando la QApplication para que esté escuchando constantemente los distintos eventos que se vayan a producir. ¿Ok? Por lo tanto, el main es bastante sencillo de entender. Vamos a ver entonces qué hay dentro del archivo .h. ¿Ok? En este caso, visor es una clase que va a heredar de QMainWindow. ¿Ok? Y recordemos que QMainWindow a su vez hereda de QWidget. Por lo tanto, vamos a tener elementos en la clase visor, que es la ventana que vamos a utilizar para mostrar la fotito. Vamos a tener elementos propios de QMainWindow, así también como elementos de QWidget. ¿Ok? Para que esta clase sea capaz de manejar la signal y slot, tenemos que indicar de alguna manera que es un objeto de Qt el que estamos creando. Y esto simplemente se hace agregando esta frase, que es QObject. Ustedes simplemente agregan eso a la definición de su clase y Qt va a entender que esta clase es un objeto Qt. Por lo tanto, va a tener manejo de signal y slot. ¿Ok? Voy a dejar esto más claro. Ahí, perfecto. De hecho, ahí. Okay. Y luego tenemos en un segundo solamente quiero clarificar la indentación acá. Y luego de esto tenemos las definiciones de tanto los métodos y atributos de la clase visor. ¿Ok? Recuerden, la clase visor va a ser la clase encargada de manejar la ventana principal en este caso. ¿Puedes tú crear clases que no estén relacionadas con ninguna ventana? Por supuesto. Puedes crear todas las clases que tú tengas que no estén relacionadas con una ventana y ellas pueden ser incluso elementos propios de C++, no necesariamente elementos de Qt. ¿Ok? Entonces, en este caso, la clase visor va a tener definidos métodos y algunos atributos. Vamos a ir desglosando cada uno de estos. Entonces, en este caso vamos a tener definidos algunos métodos, como por ejemplo el método constructor de visor, que en este caso, como visor es una ventana, nosotros podemos indicar si esa ventana depende de alguna más. Por ejemplo, si tú tienes un pop-up de estas ventanas que aparecen cuando tú pinchas un botón, el pop-up va a depender directamente de la ventana principal. Por lo tanto, tú podrías poner acá un puntero que apunte a la ventana que tenga jerarquía mayor, ¿cierto? Si tú creas una ventanita acá y esta ventana depende directamente de la ventana principal, tú podrías enlazar esta ventana nueva con la ventana principal poniendo un puntero que apunte a esa ventana. En este caso, no es necesario, no se preocupen por eso. Por lo tanto, es por eso que nosotros ponemos un puntero de tipo QWidget para manejar elementos generales de tipo gráfico. Y en este caso vamos a decir que este puntero apunta a 0, para indicar que en verdad no tiene ninguna conexión con otra ventana. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos el constructor. No se preocupen por la definición explícita, no es importante. Funciona exactamente igual para lo que entienden ustedes. El constructor. Tenemos el destructor,
Y vamos también a tener un método que lo que va a hacer es procesar la imagen, pero lo vamos a ver más adelante, cómo se implementa, que lo que hace es recibir por entrada una foto utilizando la clase QImage, ¿ok? Entonces, para la visualización de la imagen utilizamos una clase de Qt que se llama QImage, ¿ok? También tenemos los atributos, en este caso definidos como privados, donde los atributos que vamos a tener son dos. Uno es el atributo UI, que es simplemente la ventana a la cual va a estar asociada esta clase, la ventana gráfica, y esta ventana proviene de la definición de visor.ui. Entonces, la forma de llamar a esta ventana para hacer la conexión entre la ventana que está definida en el formulario y la clase que yo estoy definiendo es escribir un puntero de tipo UIVisor, como está definido en este formulario acá, y luego en algún momento haremos la conexión entre este puntero y la ventana que nosotros creamos en el formulario. Ya vamos a ver cómo hacemos eso. Simplemente acá les indico que este puntero de acá va a ir apuntando a lo que nosotros creamos en el formulario. ¿Ok? Entonces ya vamos a hacer la conexión en el archivo .cpp. Y además vamos a crear un atributo que es un tipo QImage, es decir, de tipo imagen, que simplemente va a guardar en la variable imagen la foto que nosotros vamos a cargar en el visor. ¿Ok? ¿Hasta acá hay alguna duda o consulta? ¿Hasta este punto? Estoy mostrando en este momento los elementos que deberían ser claros para ustedes, que son los métodos de la clase y sus atributos. Hasta ahí no debería haber ningún problema, creo yo. La verdad que no he visto el chat, no sé si hay alguna consulta, creo que no. Perfecto. Entonces, además de los métodos y atributos de la clase, en este caso, vamos a tener signals y slots, como dijimos anteriormente. Puedes tener una clase que solo tenga signals, puedes tener una clase que tenga solo slots, puedes tener una clase que tenga ambas cosas, o puedes tener una clase que no tenga ninguna de las dos. Depende de lo que quieras hacer, ¿ok? En este caso, vamos a tener definidos, vamos a partir por los signals, signals que van a emitirse bajo ciertas circunstancias, ¿ok? Entonces tenemos la signal que aparece acá, que se llama texto listo, y la signal que se llama imagen lista, ¿ok? Ya vamos a ver cómo se utiliza, pero simplemente quiero que pongan atención acá a que están definidas estas dos funciones, estos dos métodos como signals, por lo tanto, primera cosa, no pueden retornar nada, por lo tanto el retorno tiene que ser void. Y segunda cosa, si nosotros nos vamos acá al visor.cpp, no tenemos ninguna implementación de ninguna de esos dos métodos, ¿ok? Por lo tanto, en ningún lado necesitas implementarlos. ¿Perfecto? Y luego tenemos acá los slots, ¿ok? En este caso en particular, pasa y resulta que no se necesita que estos slots retornen nada, pero es totalmente plausible que un slot retorne algo. Y como los slots también son métodos de clase, tú podrías incluso llamarlos directamente, sin la necesidad de conectarla con una señal. ¿Ok? Entonces, en este caso tenemos definido tres slots, que son onPushButtonClicker, que va a ser el slot que va a manejar la acción de cuando se clica un botón. Tenemos un slot que va a cargar un texto y que va a tener cargar imagen. ¿Ok? Entonces, fíjense que cuando tenemos algún texto listo, se va a cargar el texto. Probablemente este es el que carga el texto asociado con la dirección donde se encuentra la imagen.
Y luego acá tenemos que cuando la imagen ya se encuentra lista para cargarse en el programa, se va a llamar al slot de carga de imagen, que simplemente va a mostrar la imagen por pantalla. ¿Ok? Entonces vamos a ver ahora los códigos que implementan las distintas funciones. ¿Hasta acá hay alguna duda o consulta? ¿Algo que no haya quedado claro hasta acá? Perfecto. Entonces, acá ya tenemos las implementaciones de cada uno de los métodos de la clase visor. ¿Ok? Entonces vamos a tener la implementación del método constructor, del método destructor, que vimos en el ejemplo anterior que se crean las plantillas para estos métodos de forma automática. Y luego vamos a tener la implementación de cada uno de los métodos que sean necesarios. ¿Ok? Entonces, mira, vamos a partir acá con el constructor de visor. ¿Qué es lo que se va a hacer acá? Primero, vamos a crear, en la clase visor, vamos a inicializar el objeto que estemos creando con el constructor de la clase QMainWindow, de la cual se hereda. Recuerden que cuando tú tienes herencia entre dos objetos, entre el objeto A y el objeto B, una de las formas de inicializar un objeto de la clase B, ¿cierto? Es partir inicializando con el constructor de la clase A. De esa manera, todo lo que viene de la clase A se inicializa inmediatamente. Y luego, en tu código vas poniendo las inicializaciones concretas para el objeto de la clase B, ¿ok? Por lo tanto, partimos indicando ¿cómo se llama? La inicialización de la clase de la cual heredamos, que es como en Windows, en nuestra lista de inicialización en este caso, y luego inicializamos también el puntero que nosotros dijimos que iba a apuntar a la ventana gráfica como un new UI visor, ¿ok? Entonces, en este punto, en la variable UI, tenemos ¿cómo se llama? El puntero apuntando a una ventana que fue creada, ¿ok? Una ventana. Por lo tanto, en este punto nosotros podemos ir agregando, utilizando los métodos provenientes de la clase UIVisor, podemos ir utilizando esos distintos métodos, agregar algunas características. Por ejemplo, podemos indicar que ¿cómo se llama? Esta ventana esté asociada con esta clase visor, por ejemplo. Vamos a indicar cuál es el background que va a tener la ventana. Vamos a indicar que la barra de scroll esté siempre prendida, tanto la vertical como la horizontal. Y así de esta manera, visualizando cuáles son los métodos y atributos que provienen del visor, acá en este caso de UI visor, podemos ir agregando distintas características a nuestra ventana. ¿Ok? Ahora, luego de esto, lo que queremos hacer en la clase visor es conectar los signals que estén definidos en la clase visor con sus respectivos slots, sean de la misma clase o de otra clase. ¿Ok? En este caso, lo que vamos a hacer es conectar signals de la clase visor con slot de la clase visor, lo cual no hay ningún problema en hacer. ¿Cómo se hace la conexión? Para hacer la conexión, Qt provee un método que está definido en la clase QObject que se llama connect y que funciona de la siguiente manera. Primero, pones el objeto del cual tú quieres emitir la señal, ¿ok? En este caso estamos indicando que el objeto es el objeto visor, por eso estamos poniendo this. Y luego indicamos que la señal que vamos a conectar es la que se llama texto listo, ¿ok?
Por lo tanto, la señal texto listo que tiene como entrada un QString se conecta ¿con qué? Con el slot que está también en la clase visor, en el objeto que nosotros hayamos creado de la clase visor. ¿Y en cuál slot? En el slot que se llama cargar texto. ¿Ok? Por lo tanto, es la señal de la clase visor, la señal texto listo, se va a conectar con el slot cargar texto también de la clase visor. ¿Ok? Esas son las entradas del método connect. Lo mismo se hace acá. Conectamos el método de la clase visor, o sea, la señal de la clase visor llamada imagen lista con el slot de la clase visor de this, ¿cierto? Como dice acá, llamado cargar imagen. Por lo tanto, cada vez que se emita esta señal, se va a ejecutar este método. Cada vez que se emita esta señal, se va a ejecutar este método. ¿Ok? Y lo mismo acá. Cada vez que se ejecute el método trigger, ¿cierto? Del objeto UI, es decir, que pertenece a la interfaz gráfica, llamado acción cargar, ¿cierto? Que nosotros lo vamos a ver acá, que está definido. Este de acá, ¿cierto? Definido acá, ese. Cada vez que nosotros pinchemos acá, en cargar, lo que va a hacer es ejecutarse este slot, ¿ok? Que está definido más abajo. Por lo tanto, cada vez que nosotros presionemos, fíjense acá, vamos a ejecutar de nuevo para que lo vean. Cada vez que nosotros pinchemos en este botoncito de acá, se va a levantar ¿cómo se llama? El menú para seleccionar la imagen, de la misma manera que cuando nosotros presionábamos este botón. ¿Se fijan? Entonces estamos conectando este elemento de la interfaz gráfica con el slot que levanta la selección de imagen. ¿Ok? Perfecto. Eso en cuanto a la conexión. ¿Hasta acá hay dudas? Me interesa bastante. Yo sé que pueden ser algunos conceptos medio complicados, así que por favor los invito a que me hagan las consultas respectivas. Yo la parte que me compliqué es el atributo UI. Ya, Pero más, ya. más que Cuéntame, nada, cómo está ¿Mm? definido en la clase visor. En el ¿Cómo punto está H. definido? A ver, acá. Ujú. Ya. Esto de acá, mira, UI es la clase que tiene la información de todos los formularios gráficos, de todos estos formularios que están acá. A través de la clase UI, tú puedes acceder a todos los formularios. ¿Ok? Entonces, a partir de esta clase vas a acceder al formulario visor, el que está definido acá. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Es crear un puntero que pertenezca a al formulario visor, porque ese es el que tiene definida la ventana, ¿ok? Y para acceder a ese formulario lo hacemos a partir de la clase UI, que insisto, está definida por Qt, por lo tanto, magia, ¿ya? A partir de la clase UI, yo accedo a la clase visor y yo creo un puntero que apunte al elemento de la clase visor. Entonces, lo que estamos haciendo acá es crear un puntero compatible con el formulario que hicimos acá arriba. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo acá. Por lo tanto, luego acá, cuando hacemos New UI Visor, lo que estamos haciendo es crear una nueva ventana que tiene las características definidas en este formulario acá. ¿De dónde obtenemos esas características? A partir de la clase UI, la cual accede a la clase visor, donde esta clase visor es la definida dentro de este formulario. ¿Habrá quedado un poco más claro ahí?
¿O todavía hay Bueno, dudas? Bueno, yo creo que voy a tener que echarle una mirada después. ok, Pero, y otra pregunta, el tema del, cuéntame. mm, la parte de visor.h, ¿Ya? esa parte donde dice namespace UI, como ¿Sí? significa que nuestra clase visor la vamos a llamar con UI 2.2, ¿no? Tal cual, tal cual, como lo acabas de En- decir. Entonces, Sí. eso, como que, entonces la parte private, estamos Ujú. tomando un atributo que ¿cómo la conexión entre UI y visor, esa parte? Porque como que es a sí mismo. A ver, no estoy seguro si estoy entendiendo la pregunta, la verdad. A ver, Porque tratemos de nosotros hacemos desglosarla. UI Ujú. dos puntos y podemos acceder a las cosas del visor, se supone, ¿no? Como a lo. Claro, claro. Entonces con eso estaríamos accediendo al constructor de visor. No, ahí me perdí. Como te digo, lo que está pasando acá es que, a ver, em, lo que estamos haciendo acá no es acceder al constructor de visor. Lo que estamos haciendo acá, como te digo, a través de esta conexión, como te digo, acá hay muchas cosas que son media automágicas por cómo las lee Qt. Así que, sin tratar de complicarse mucho, voy a pedirle un salto de fe en lo que les voy a decir ahora. Cuando nosotros creamos esta variable de acá, lo que estamos haciendo es acceder a la variable, o sea, a la clase, a lo que está contenido dentro del formulario visor.ui. ¿Cómo estamos haciendo esto? Bueno, por supuesto, en alguna parte del código Qt hay definido un namespace que se llama UI, ¿ok? Que tiene un montón de características. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que la clase está acá, que va a ser la que va a apuntar a la ventana, pertenezca a este mismo namespace, ¿ok? Entonces, de esta manera, lo que estamos diciendo acá es que visor, esta variable de acá, apunte a la ventana del formulario definida acá. Solo eso. No sé si te complica mucho esa explicación. Como te digo, lo que Estamos, tienes que... estamos Sí, haciendo un puntero de tipo visor que vaya a sí, apuntar a a esta visor.ui. ventana. A una instancia, exacto, a una instancia de este formulario de acá. Ah, ok. Ok, ok, ¿Ya? ok. Claro. Como te digo, hay muchas cosas medio automáticas pasando acá abajo porque y están hechas así a propósito, porque Qt trata de esconder algunas cosas de las que están pasando. ¿Te fijas? Entonces, lo que está ocurriendo acá simplemente es que esta variable va a quedar apuntando al formulario, que es una instancia de lo definido acá. Ahora, si tú te quieres ir a ver qué es lo que está ocurriendo, tendrías que ver, hay un archivito acá, a ver si lo puedo mostrar simplemente para que vean que existe. Este de acá, este de acá, este. Este archivo, fíjate que se llama uivisor.h. Y este archivo también está dentro del proyecto, pero se creó de manera automática. Entonces acá fíjate que hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas que hacen estas conexiones que existen en cuanto a la ventana gráfica y qué sé yo. ¿Te fijas? Entonces, por eso te digo, hay muchas cosas que, claro, se pueden ver raras porque uno trata de asociarlas con lo que uno sabe de orientación a objetos, pero como te digo, la idea de lo que está haciendo acá Qt es tratar de simplificarte un poco la vida y por eso te digo que esto de la forma que tienes que verlo es simplemente un puntero que apunta a una instancia de ventana. ¿Y cuál es la ventana que estamos creando acá? Esta. ¿Te fijas? Entonces, tiene un puntero que apunta a esta ventana. ¿Está mejor la explicación o todavía hay consulta? Sí, sí. Y esa como asignación se hace en el CPP, ¿o no? En el Tal cual, mira. De hecho, visor.cpp. acá en la lista de inicialización, fíjate que acá lo que hacemos acá es inicializar el atributo UI
con una instancia del formulario acá. ¿Te fijas? Ah, claro. ¿Sí? Eso Gracias, profe. sería. Ok. Entonces lo que está haciendo esa parte es conectar en la clase, que es puro código, con lo que creaste en tu formulario, en tu punto .ui. ¿Ok? Perfecto. ¿Alguna otra duda hasta acá? Vamos bien entonces. Entonces, miren, acá no me quiero meter todavía. Después en la próxima clase nos podemos meter más en detalle en qué hace cada una de las implementaciones de funciones. Pero quiero por lo menos terminar la clase de hoy viendo cómo se hacen las conexiones puntualmente entre los signal y el slot, que es lo que vimos acá. Sin embargo, Qt Creator te provee otras formas de conectar signal y slot. ¿Ok? Que es la que vamos a ver acá. Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué podemos hacer? Bueno, este mismo. Fíjense acá. Entonces, miren, en la parte de acá abajo, aquí en tu formulario, tienes lo que aparece acá es una forma adicional de conectar un montón de signal y slot. Por supuesto, tienen que ser signal y slot que estén definidos dentro de Qt, no los que tú hayas creado. Pero la verdad que puedes manejar varias situaciones directamente acá. Entonces, ¿cómo funciona esto? Mira. Agregamos un signal y un slot. Voy a, de hecho, borrar este para hacer este mismo. Entonces, mira. Lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Acá tú vas a seleccionar cuál es el objeto del cual vas a emitir la señal. Entonces imagínate, por ejemplo, acá tú selecciones el push button. Push button es el que aparece acá. ¿Cómo lo sé? Porque acá está el nombre, fíjate. Ahí está el nombre del objeto. Por lo tanto, push button es ese de ahí. Entonces, cada vez, marco acá, cada vez que de push button se emita la señal, y acá salen todas las señales que ya tiene disponible un botón. Por ejemplo, que se haya cliqueado. Entonces, mira, cada vez que se cliquee el botón push button, puedo, por ejemplo, vamos a hacer en visor, vamos a hacer algo drástico y vamos a cerrar. Entonces, mira, cada vez que se cliquee push button, lo que vamos a hacer es en visor, vamos a cerrar. Por lo tanto, va a cerrarse la ventana. Entonces, guardamos acá y vamos a ver si esto funciona. Entonces, mira, si yo aprieto cargar, se cerró la ventana de atrás y si yo cierro esto, debería estar cerrada. ¿Qué pasó acá? Dejo de mentiroso. ¿Qué pasó acá? ¿Está close implementado? Esto lo guardé, ¿cierto? Debe ser porque está el otro signal. Vamos a hacer lo siguiente. Push button clicker. Ya, a ver, vamos a probar con otro porque justo escogí uno que ya tenía una señal asignada. Entonces, vamos acá. Vamos a coger otro. Entonces, miren, acción salir, que es este de acá. Ese botoncito de ahí. Si yo lo trigger, quiere decir que yo presiono, ¿cierto? Vamos a tomar la ventana visor y la vamos a cerrar, ¿ok? Guardamos esto.
Espero que no me deje mal. Salir. Perfecto. Maravilloso. Entonces funcionó bien. Esta es una forma que hace exactamente lo mismo que lo que vimos nosotros a nivel de código. Por lo tanto, esto también te facilita un poco la forma en que tú trabajas con los signal y slot. ¿Ok? Entonces, de esta manera tú puedes implementar que ante la ocurrencia de un evento, hacer una acción. ¿Ok? Vamos a seguir viendo el resto. Bueno, las clases siguientes, además de que vamos a tener prácticos, por supuesto. ¿Vamos a tener prácticos esto? Perdón, vamos a tener talleres de esto. Entonces la idea es que, como esto es un poco más complicado y largo de entender el uso de Qt, nosotros vamos a ir implementando algunos talleres para que ustedes puedan aprender a utilizar esta herramienta de la mejor manera posible. Así que vamos a ir acompañando este proceso con algunos talleres interesantes. Voy a subir los materiales que les dije. Y no sé si hay alguna duda o consulta final respecto a lo que se ha visto hasta ahora. Espero la próxima clase terminar de desglosar el código, lo que haya quedado pendiente y resolver alguna duda que haya quedado. Hasta acá, ¿qué tal? ¿Muy terrible, Qt? Aunque no lo crean, la verdad que facilita mucho el trabajo, Qt, cuando estás trabajando con interfaces gráficas. Si todo esto mismo lo tuviéramos que hacer con código C++ puro, la verdad que sería tremendamente difícil. Así que la verdad que esta herramienta facilita mucho la vida. ¿Hay alguna duda, consulta? ¿Todo bien? Yo tengo una última duda. Usted dijo que los slots no puso nada en la parte de CPP, ¿o no? Sí, el slot sí es el que se programa. Son los signal. Mira, fíjate. Por ejemplo, Los tomemos signals este son los que ejemplo. ya no se. Ya, los signals son los que no se programan. Exactamente. Ya. Por ejemplo, Entonces, este texto listo no está implementado en ninguna parte acá. Tú no vas a encontrar el código texto listo en ningún lado. ok. Y si yo quisiera, por ¿Ya? ejemplo, hacer algún cálculo matemático donde yo tenga que meter manos, tengo que hacerlo yo y programar el En un, slot distinto. en un slot. Y eso tiene que Al ser dentro de la emitirse clase la visor. señal, no necesariamente. Tú puedes conectar un signal con un slot de otra clase. No hay ningún problema en eso. Ya. Ok. Pero lo dije incorrectamente lo que acabo de decir, porque un signal tiene que ir conectado con una instancia de clase, ¿sí? Porque no puedes conectar así como con la clase en general, pues tiene que ser con una instancia, con algo concreto. Es decir, el botón de acá, cuando emita una señal, lo conecto con este otro botón o con este otro visor, ¿te fijas? Entonces, tiene que ser algo concreto. Y Pero esa sí otra puedes clase hacerlo sin ningún problema. tiene que ser una Puedes hacerlo clase sin- que sea sea un Qt object, ¿o no? Puede ser un. Exactamente. No puede ser una No, clase C++ tiene que ser. pura, ya. Claro, si quieres conectar signal y slot, tiene que ser una clase Qt. Ya. Tiene que ser de esa manera. Pero eso no quita que un slot, por ejemplo, internamente llame a una clase de C++ normal. No hay ningún problema en eso. Porque al final Ya. los slots son métodos de clase que tienen un atributo adicional que es este tema de que lo puedes conectar con un signal. Pero son métodos, son funciones. De hecho, los puedes llamar directamente como un método. Por lo tanto, ese método podría llamar a otro método que haga otra cosa. No hay ningún problema. ¿Ya? Y una vez yo lo creo, cuando yo me meto a la parte como más gráfica, donde puedo arrastrar cositas, donde estaba usted, Ujú. Sí, ahí me sí. debería aparecer en receiver el slot que yo creé y la clase que yo Es que creé. eso es lo que les decía. Cuando están trabajando con slot que ustedes han creado, creo, si no me equivoco, que estos formularios no lo actualizan acá, creo. A ver, déjame revisar. ¿Ves? ¿Te fijas? No sale ninguno de los slots de visor de los que nosotros creamos. Entonces eso hay que hacerlo manual. Entonces, eso hay que hacerlo por código, tal cual, lamentablemente. Acá los que te proveen son solamente los que vienen de Qt. Pero la verdad que igual te soluciona la vida esto, así que en la mayoría de los casos, por supuesto, vas a tener que hacer las conexiones para aquellos códigos que son hechos por ti. Claro, ya, profe, muchas gracias. Listo, ya terminamos la clase acá entonces, chicos. Que estén muy bien y nos vemos el día de mañana para el práctico. Mañana tenemos práctico, chicos, por si acaso. Chao, profe. Que estén Adiós. Chao, bien. profe. Chao, chao. Chao, nos vemos.